Paz a vosotros, amados hermanos, saludándoles una vez más a través de este medio y compartir con ustedes la guía para la predicación matutina del sábado 31 de diciembre del 2022, que se titula Escogiendo lo mejor para nuestras familias. Y el objetivo que es necesario cumplir es preparar nuestros corazones siempre delante del Señor para apartarnos de las costumbres paganas que no tienen relación con la Iglesia, escogiendo para nosotros las que llevan a la vida eterna. El versículo base se ubica en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que refiere: «Y oí una voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Sin duda alguna, hoy somos testigos del cumplimiento de lo escrito por el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 13, versículo 11, donde nos afirma que estamos más cerca de nuestra salud, es decir, de nuestra salvación, que cuando creímos, y ante la cercanía de la venida de nuestro Señor Jesús, vemos que las costumbres de los hombres se acentúan, y ante este vorágine de tradiciones que nada tienen de acercamiento a Dios, como iglesia, como pueblo que lleva su nombre, como guardadores y celadores de nuestras familias, debemos permanecer alertas para evitar ser movidos de la fe que una vez fue dada a los santos. Judas 1:3. Hoy más que nunca debemos ser guardadores de las palabras que nuestro Dios instruyó al profeta Jeremías para que escribiera, y era necesario que el pueblo de Israel hiciera acopio para observarlas en su diario vivir, y el mensaje escrito en el capítulo 10, versículo 2 afirma: «No aprendáis el camino de las gentes». En este mismo orden de ideas, Dios a través de Moisés le instruye para que proporcionara al pueblo de Israel instrucciones claras y precisas y tener presente lo que Dios quiere de su pueblo. Así en Levítico capítulo 18, del versículo 3 al versículo 5 refiere: «No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová». Es necesario que como pueblo de Dios nos distingamos, nos diferenciemos de las demás personas que no conocen a Dios, y que en cada uno de nosotros reflejemos que somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, como lo afirma la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Recordemos que en el segundo mandamiento de la ley de Dios menciona que Dios es un Dios fuerte, celoso, y al ser un Dios celoso, por el término que es usado en Éxodo capítulo 20, versículo 5, refiere que podamos brindar la honra u obediencia que solo a Dios corresponde. Por ello, es que debemos tener en cuenta que no debemos seguir o practicar las costumbres paganas que el mundo lleva a cabo. Cuando el objetivo de la presente guía refiere que debemos apartarnos de las costumbres paganas, es necesario que asimilemos que implica, entre otras muchas cosas, el que no participemos de la celebración de cumpleaños, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni con vecinos, mucho menos con familiares que no conocen a Dios, pues ello nos contamina en nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu de Dios. Así lo afirma la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 16, y también en esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 11. Recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa, y al participar de estas festividades no agradamos a Dios, no somos aceptos ante su presencia. Recordemos que Dios no tolera la tibieza, porque mejor es que fuésemos fríos o calientes, pero nunca tibios,
Por ello, traerá como consecuencia que Dios nos vomite, y esto significa que Dios no nos tolerará con esa dualidad, con ese pensamiento compartido, sino que nos desechará de su presencia, y bajo ninguna circunstancia este escenario es conveniente para nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. En este orden de ideas, cuando hacemos algo que no es conveniente, que practicamos las costumbres del mundo, lo cual abomina nuestro Dios, nos contaminamos, nos envilecemos. Y esta fue la recomendación de Dios al pueblo de Israel cuando iban a poseer la tierra prometida, la cual fluía leche y miel, y les instó: por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no ensuciéis vuestras personas con los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, los cuales os he apartado por inmundicia. Levítico capítulo 20, versículo 25. Esto fue lo que sucedió con el rey Saúl, en una de las acciones que influyó para que Dios lo desechara como rey sobre Israel. Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y versículo 23, lo siguiente: y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Desafortunadamente Saúl comprende su falta, el haber infringido lo que Dios establecía y que era necesario realizar, y dejó de hacerlo. Aquí es conveniente disertar que suele suceder que cuando hacemos algo incorrecto, inmediatamente vienen a nuestro pensamiento que tal o cual persona hace cosas peores que las nuestras, y no hay un castigo o reprensión, sino todo lo contrario, que se deja abierta la puerta para poder cometer con avidez toda suerte de impurezas, como lo afirma Efesios capítulo 4, versículo 19. No debemos compararnos con nadie, pues cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestras obras y acciones, fueran buenas o malas, pero nuestra salvación no depende de lo que hagan los demás o dejen de hacer. Esto es un error muy frecuente que debe de ser desarraigado para que no perdamos nuestro galardón de la vida eterna. Hay ocasiones, hermanos, que pensamos que no hay nada de malo en practicar algunas tradiciones, como la que hemos mencionado, como la de celebrar cumpleaños, y suele suceder que hasta lo hacemos discretamente, pero no debemos escondernos de los hombres, sino debemos tener en cuenta que Dios ve todas las cosas. Recordemos lo que afirma Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, porque alto está mirando sobre alto, y uno más alto está sobre ellos. Si nosotros, como celadores de nuestra familia, como responsables del rebaño que Dios ha puesto en nosotros, de nuestra primera iglesia, practicamos este tipo de costumbres o festividades paganas, el día de mañana que nuestros hijos realicen o practiquen otro tipo de costumbres mundanas, ¿cómo les reprenderemos? ¿Cómo les llamaremos la atención? ¿Con qué autoridad moral les hacemos ver sus errores? Por ello, es importante que tengamos cuidado en no caer en este tipo de circunstancias que tarde que temprano tendrán una consecuencia que no será favorable para nosotros como padres ni para nuestras familias. Las costumbres paganas en estos días también incluyen la rosca de Reyes, pues ello trae como consecuencia, si participamos, el poder aceptar lo que simboliza esta rosca, cuando no solo es participar de comer solamente pan, sino que al extraer un muñeco que viene insertado dentro de la rosca, continúa otra festividad que se traslada al día 2 de febrero, que implica paganismo e idolatría. Por ello, es que desde un principio debemos ser conocidos por familiares, amigos, compañeros de escuela o de trabajo, que somos hijos de Dios
y que no participamos de esas costumbres, que lo sepan desde un inicio y nos evitaremos estar dando explicaciones a cada instante. Es conveniente que tomemos en cuenta que como pueblo de Dios no debemos contaminarnos al participar de este tipo de costumbres mundanas. ¿Se avergüenza usted del Evangelio? Ojalá podamos tener la convicción que tuvo Pablo al afirmar y dejar por escrito para la posteridad lo que afirma en la epístola a los Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sigamos el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos que prefirieron ser echados al horno de fuego antes que inclinarse, antes que participar de lo que los demás hacían. Eso es un ejemplo de verdadera enseñanza para nosotros, de inquebrantable convicción, muestra de una fidelidad férrea, de manifestar lealtad a nuestro Dios. Este suceso se encuentra narrado y escrito en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, de los versículos 14 al versículo 23. Tomemos en cuenta lo escrito por el evangelista Marcos en referencia que si lejos de mostrar fidelidad y lealtad a nuestro Dios, nos avergonzamos de lo que somos, de lo que practicamos, de lo que profesamos como pueblo de Dios, veamos lo que dice en esta parte de la Escritura el evangelista Marcos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos capítulo 8, versículo 38. No experimentemos ni hagamos nuestras estas palabras poco alentadoras que muestran una de tantas consecuencias por no permanecer sin mancha, sin contaminación ante la presencia de nuestro Dios. Al respecto, analicemos las características de la iglesia que será presentada delante del Hijo de Dios, como lo describe el apóstol Pablo en la epístola dirigida a los Efesios, capítulo 5, versículos 26 y 27, que a la letra dice: para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto quiere decir que no debemos seguir el camino de las gentes, no debemos ser partícipes de sus costumbres, del mundo, como afirma el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 20, refiriéndose a lo sacrificado a los ídolos. En la última parte de este versículo menciona: y no querría que vosotros fueseis partícipes de los demonios. Por ello es que debemos cuidar nuestras vestiduras y no mancharlas, no contaminarlas, no participar de lo que no agrada a Dios. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Amados hermanos, transmitamos este mensaje a la congregación y nosotros como pastores, como ministerio, que pasamos al frente, seamos ejemplo de los fieles y que cuando prediquemos este tipo de temas tengamos la autoridad moral y espiritual para poder hacerlo frente a la congregación. Dios nos dé entendimiento y sabiduría para poder esgrimir este consejo delante de su grey. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, amados hermanos.